Estamos en el fértil valle de San Vicente de Cañete, a pocos kilómetros del sur de Lima. Entre los campos de té y caña se levantan una de las construcciones más enigmáticas de la región. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para conocer la Hacienda Arona, un lugar que fue el epicentro del poder agrícola y que guarda las historias que van desde la opulencia colonial hasta los túneles más profundos de nuestra historia. En su época de esplendor, Arona no solo era un hacendado, era una potencia económica. Durante los siglos XVIII y XIX fue una de las haciendas más ricas del Valle de Cañete, destacando por su enorme producción de azúcar y algodón, que se exportaba a través del cercano puerto del Cerro Azul. Su construcción es una joya de la arquitectura rural costeña, con un estilo que mezcla lo colonial con lo republicano. Destaca su planta en forma de L, sus amplios patios y su capilla. Lo más impresionante es cómo sus muros de adobe y quincha han resistido el paso de los siglos y los terremotos, manteniendo esa elegancia señorial que lo caracteriza. Caminar por estos campos es retroceder siglos de historia. Antes del 1800, estas tierras pertenecieron a Lorenzo de Arona, quien la hacienda toma su nombre. Posteriormente, pasó a manos del español Agustín Landaburu, pero el destino de la hacienda cambiaría tras un gesto de gratitud, ya que decidió legar esta inmensa propiedad a su ilustre maestro y político peruano José Hipólito Unanue y Pavón. Tras la muerte de Unanue, la hacienda se dividió, y esta joya quedó en manos de su hija Francisca Unanue y su esposo Pedro Paz Soldán. Fue bajo este techo donde también vivió y se inspiró el gran historiador Mariano Felipe Paz Soldán. En la actualidad, la hacienda pertenece a la familia Alayza, descendientes de Hipólito Unanue. Se dice que para el funcionamiento de sus miles de hectáreas, la hacienda llegó a tener una población de más de 400 esclavos de origen africano, convirtiéndose en uno de sus núcleos de la cultura afroperuana en Cañete. Tras la libertad de los esclavos, el lugar también recibió a cientos de trabajadores chinos o culuyes, como también se les llamaba. Preguntamos si se puede visitar, pero lamentablemente hoy no pudimos ingresar a las instalaciones principales porque actualmente es una propiedad privada. Le pertenece a los descendientes de Hipólito Unanue, quienes mantienen el lugar bajo reserva, lo que hace que su interior sea casi una leyenda para quienes pasan por la carretera. ¿Sigue en funcionamiento? En parte sí, ya que las tierras que la rodean continúan siendo productivas, pero la casa hacienda funciona más como un monumento privado. Sin embargo, el secreto más grande de Arona descansa bajo nuestros pies. Se dice que existe una red oculta de túneles que conecta esta casa con otras haciendas, como la Unanue o Montalbán, llegando incluso hasta la costa. Pasajes que una vez sirvieron para el transporte discreto de mercancías o como rutas de escape. Pero sobre muchos más secretos sobre los túneles y la hacienda o el castillo Unanue, hablaremos en un próximo video. La Hacienda Arona es un recordatorio de la complejidad de nuestra historia, de su belleza arquitectónica y del duro trabajo de quienes forjaron estos valles. ¿Conocías la historia de los túneles de Cañete? ¿Qué otra hacienda deberíamos visitar en el próximo video? Cuéntamelo en los comentarios, dale un like si te gustó este viaje al pasado y suscríbete a Retro Perú. Nos vemos en la próxima historia.